Cuba, como otros países, tiene un gobierno autoritario. Si bien se considera una democracia del pueblo, todas sus formas de gobernar coinciden con la autoritarista. Por ejemplo, en Cuba solo existe y puede existir un partido político, el Partido Comunista, quien se considera la fuerza guía del Estado y el pueblo cubano. En Cuba, aunque hay elecciones parlamentaristas, estas no tienen ningún efecto real, pues el Parlamento no es contrapeso del Ejecutivo, lo que se explicará más adelante, y los altos cargos son designados dentro del partido. Además, no se permite la libertad de expresión y opinión, pues aquellos quienes se expresan en contra del régimen son censurados y metidos a la cárcel, y tampoco se permite la libre locomoción, porque solo hasta ahora se está pensando en dejar que los cubanos viajen a países como Estados Unidos. Entrando un poco en materia, la Asamblea Nacional del Poder Popular, un parlamento unicameral que representa y expresa la voluntad soberana del pueblo, en teoría, tiene la potestad constituyente y legislativa, así como la atribución de elegir los miembros de los órganos ejecutivos, judiciales y complementarios de instancia superior. No obstante, el hecho de que en la práctica diaria se le dé jerarquía de ley a los decretos leyes del Consejo de Estado, cuando la Constitución es clara en establecer que la Asamblea Nacional es el único órgano con potestad constituyente y legislativa de la República, o que la Asamblea Nacional no haya hecho uso en sus 40 años de existencia de su derecho a revocar los decretos leyes del Consejo de Estado, sí va en contravía a la Constitución y pone en duda su efectividad. La Asamblea Nacional se reúne 2 periodos de 3 o 4 días por sesión ordinaria al año, y en sesiones extraordinarias cuando lo solicite la tercera parte de sus miembros o la convoque el Consejo de Estado. En ella, los diputados se reúnen en sus respectivas comisiones para tratar y discutir todos los asuntos que son de su competencia. Al finalizar este proceso, la Asamblea pasa a debatir en sesión plenaria el orden del día, que previamente deberán aprobar los diputados, el cual contempla en primer lugar los asuntos que la propia Constitución le obliga: presupuesto de la nación, política económica y su comportamiento, proyectos de ley, evaluación de programas y actividades de los organismos de la administración del Estado Central, analizar y aprobar los acuerdos del Consejo de Estado, designación de miembros del Consejo de Ministros, elección de jueces y fiscales. La administración pública en Cuba puede ser concebida dentro del sistema de dirección de la sociedad cubana, con el objetivo de garantizar que la economía funcione con ciertos niveles de eficiencia, eficacia, suficiente flexibilidad para poder reaccionar y adaptarse a los nuevos cambios del entorno, para así alcanzar un desarrollo que se sustente en los principios de equidad y justicia social, dirigida hacia el establecimiento de planes de desarrollo locales y participación plena de las comunidades organizadas. En Cuba, toda actividad del sector público se rige por la Constitución de la República de Cuba. En su artículo 16 se establece que el Estado organiza, dirige y controla las actividades económicas nacionales conforme a un plan que garantice el desarrollo programado del país, y el artículo 17 sanciona que el Estado administra directamente los bienes que integran la propiedad socialista de todo el pueblo, o podrá crear y organizar empresas y entidades encargadas de su administración. En cuanto a la formación de la administración pública en Cuba, los entes administrativos son los organismos de la Administración Central del Estado, el Consejo de Ministros, su Comité Ejecutivo y las entidades administrativas adscritas, las delegaciones y direcciones territoriales provinciales y municipales, los consejos de la administración provinciales y municipales y sus dependencias. El ente legislativo es la Asamblea Nacional del Poder Popular, la cual es el único órgano con potestad constituyente y legislativa de la República. Los entes judiciales son el Tribunal Supremo Popular y demás tribunales que la ley instituye, tribunales provinciales y municipales populares. Y los organismos de control son la Fiscalía de la República y la Contraloría General. Aún así, el tema de la administración pública en Cuba resulta complejo por la insuficiencia de elementos referentes dentro del campo de la ciencia política en la construcción del socialismo. Ahora bien, desde la perspectiva de Tilly son 4 elementos fundamentales los que conforman una democracia: amplitud, igualdad, protección y consulta mutuamente vinculante. Y dice Tilly que el movimiento neto de un régimen hacia los extremos más altos de las 4 dimensiones se entiende como democratización. La Constitución de Cuba consagra formas de participación ciudadana directa como elecciones periódicas, referendos populares e iniciativas legislativas, pero la realidad es que las 2 últimas no han sido implementadas por varias décadas. El nombramiento de los funcionarios en cargos muy altos lo hace el Partido Comunista y las elecciones funcionan de una mejor manera a nivel local,
por cuanto los candidatos a las asambleas de distritos son ciudadanos y son elegidos por voto popular. Este asunto de participación es precisamente de lo que se trata la amplitud. Por otro lado, debido al trato hacia los disidentes políticos, como persecución, hostigamiento y opresión, o a personas que buscan huir de Cuba o simplemente asistir a misa, es difícil afirmar que los que son considerados como derechos en ese país sean reconocidos de la misma manera para todos. El hecho de que los opositores del gobierno sean tenidos en cuenta y si se trate de callarlos, no solo es una muestra de debilidad en cuanto a igualdad, sino también lo puede ser en cuanto a protección, pues el trato desigual hacia los opositores evidencia las acciones arbitrarias del gobierno. Por lo tanto, en Cuba no todos los ciudadanos mantienen derechos y obligaciones similares en su interacción con el Estado, y en consecuencia, el Estado puede ser difícilmente tomado como una democracia según Tilly. Sin embargo, dado las múltiples acciones de reforma en busca de mayor libertad e igualdad, presionado por Estados Unidos, que se ha dado en los últimos meses, se podría decir que Cuba está en proceso de democratización.